por defecto profesional, elegí hacer una especie de raconto, una crónica de lo que han sido los hitos en este último tiempo, como para brindar un punto de partida para la discusión y el debate, desde mi punto de vista respecto de lo que creo que ha sucedido en el país para llegar a donde estamos en este tema. Creo que analizar con seriedad la ley 26.522, denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como sus alternativas, variaciones y posibles herencias, requiere más que apasionamientos ideológicos un sincero ejercicio de honestidad intelectual, que, aclaro, hago a título estrictamente personal en base a mi formación, a mi experiencia profesional de casi 30 años en el ámbito de los medios de comunicación y a mi visión como docente universitario. Al respecto, tal vez sea necesario, a modo de breve contextualización, hacer algunas preguntas muy básicas que bien pueden servir como disparadores del debate en el sentido de lo anteriormente expuesto. ¿Vino esta ley a reparar una grave falencia y hasta en algunos casos un vacío legal nunca saldado desde el regreso de la democracia? Sí. El espíritu de su texto está inspirado en un arduo trabajo de construcción colectiva como el que significaron los debates públicos y la tarea de la Coalición por la Radiodifusión Democrática, de la cual esta universidad fue parte a través de los famosos 21 puntos. Sí. ¿Su posterior implementación estuvo a la altura de los principios de pluralidad y democracia declamados? No. La ley contemplaba en profundidad todos los aspectos del complejo proceso comunicacional a todos sus actores y las posibles modificaciones fruto del impacto tecnológico que cada vez más atraviesa la lógica de producción y mediación en el ámbito comunicacional. No. La denominada Ley de Medios fue incumplida por el propio gobierno que la impulsó, la defendió y luego se aferró a ella con un fervor religioso. Tras la batalla legal que significó la superación de distintas instancias judiciales y la culminación en la propia Corte Nacional, quien se expedió sobre la constitucionalidad del texto, se pudieron observar falencias en su implementación a través de la tarea de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA. Por ejemplo, mediante lo que se denominó el proceso de adecuación a la nueva ley, se usaron varas distintas para medir situaciones de incompatibilidad con la norma. Por ejemplo, con la participación de extranjeros en las sociedades propietarias de medios, algo que, por ejemplo, nunca ocurrió, por ejemplo, para Canal 9 de Buenos Aires, o el caso Telefe, cuya composición accionaria incluye una empresa prestadora de servicios públicos como Telefónica, que tampoco fue cuestionada, pese al incumplimiento manifiesto que esta situación significaba. Sí, por ejemplo, se desarrollaron pomposos procedimientos administrativos, incluso con el uso de la fuerza pública, para notificar al Grupo Clarín de sus inconsistencias respecto de la ley. De ello surgió entonces la evidencia, o al menos la duda, si en todo caso lo que molestaba, como se ha establecido en algunos debates, era la propiedad concentrada o en particular ciertos dueños de medios concentrados. ¿Qué quiero decir con toda esta introducción? Que con el andar se vio claramente que una ley fundada sobre un enorme puñado de buenas intenciones y valores universales, ampliamente compartidos por las mayorías democráticas sensatas, quedó subordinado al criterio de las políticas de turno, que, reitero, a través del propio Gobierno Nacional, fue el principal incumplidor de la norma mediante una implementación sesgada. ¿O acaso el desenvolvimiento de los medios públicos puede ser tomado como un ejemplo de pluralidad, apego a la construcción republicana y respeto a la libertad de expresión que el espíritu de la ley exige bajo el lema de la democratización de la palabra? O peor aún, no es dable pensar que la recomendación de evitar prácticas de concentración monopólicas u oligopólicas no fueron en todo caso direccionadas hacia el desmembramiento de un multimedio, cuando eran muchos más los que excedían el número de licencia, las zonas geográficas de influencia, o como se dijo, las incompatibilidades de sus sociedades propietarias. ¿Y qué decir de planes de adecuación a todas luces ficticios, con transferencias a familiares o testaferros, que rápidamente se aprobaban con un mero trámite administrativo? Sin embargo, y pese a que gran parte del debate nacional pasó por este campo, tal vez deba decirse también que uno de los principales problemas que tenía la ley 26.522 es que nació vieja.
una advertencia establecida incluso durante el debate parlamentario, tanto en comisiones como en el recinto de ambas cámaras. Al parecer, la intención original de abrir el juego a las empresas telefónicas, ímpetu inicial que luego fue desestimado con el fin de conseguir el apoyo de los bloques de la centroizquierda, generó un tremendo hueco que después no fue del todo llenado y que impedía que la ley pudiera sostenerse en el tiempo, principalmente de cara al ritmo de las innovaciones tecnológicas que de alguna manera sostienen el mercado, aseguran la rentabilidad de quienes del sector y en muchos casos sin ningún tipo de subsidio generan fuentes laborales, orientan y estimulan las expectativas de los usuarios mediante la generación continua de contenidos. También es honesto asegurar y registrar que la iniciativa sufrió durísimos embates de sectores interesados en impedir su puesta en vigencia, como así también de otras voces críticas a las que se intentó silenciar, igualando sus cuestionamientos a las presiones de prácticas monopólicas o peor aún, actitudes destituyentes o directamente cómplices de delitos aberrantes. Lo cierto es que tal como se dieron las cosas, la ley no logró el objetivo de desconcentrar el mercado de comunicación, una sentencia admitida incluso por sus propios redactores, como fue el caso de la doctora Graciana Peñafort, luego funcionaria de AFCA. En el mismo sentido, el especialista de la UBA, Alejandro Pereira, sostuvo que la ley de medios audiovisuales tiene una lógica jurídica que se contradice con la realidad práctica de los medios. Por ejemplo, la torta publicitaria es limitada y eso no está contemplado en la norma, mientras suma obligaciones a los licenciatarios que hacen inviable la explotación de la licencia. Es una ley obsoleta e inaplicable y ha demostrado que quien regula sin conocer el mercado lo único que hace es destruirlo. Con la asunción del nuevo gobierno en diciembre del 2015, como ya se ha dicho, se crea a través de un decreto de necesidad de urgencia el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, que fusiona la AFCA con la AFTIC, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y se establecen diversas regulaciones establecidas en la ley de medios, desregulaciones, perdón, especialmente en lo atinente al tope de las ciudades donde puede actuar una empresa de cable, de las propiedades cruzadas de cable, televisión y radio, que apuntan bajo una lógica menos dirigista a un reparto más diverso de la propiedad de los medios, lo que ayudaría en esa desconcentración señalada como objetivo no cumplido por la ley anterior, en base al rédito de las inversiones y o las audiencias disponibles en cada zona geográfica analizada. Habrá que ver si este punto efectivamente así resulta, ¿no? Por lo pronto, y según apunta el periodista especializado del Diario de la Nación, José Cretaz, el objetivo actual del gobierno es crear un solo mercado de las telecomunicaciones donde confluyan las empresas telefónicas y las de TV por cable y todas compitan en todos los servicios, incluido la telefonía móvil y el acceso a Internet. Para eso, además de los cambios instrumentados directamente por el DNU, ese decreto crea una comisión en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones para redactar una nueva ley de comunicaciones convergente que reemplace a las actuales normas de medios y telecomunicaciones. Mientras tanto, quedan unificadas por decreto AFCA y ACTIC, que luego fueron disueltas y reemplazadas por el Ente Nacional de Comunicaciones, como se explicó recién. En ese sentido, lo avanzado busca reparar las falencias no previstas sobre convergencia tecnológica y la adecuación a los cambios del impacto digital que puedan producirse en el corto y mediano plazo, teniendo como espejo lo que ya sucede en otros lugares del mundo. De hecho, ese DNU del presidente Macri, posteriormente ratificado por el Congreso de la Nación, habilita que después de 2 años, a partir del 1 de enero del 2016, las empresas de telefonía celular y fija puedan incluso ofrecer servicios de televisión paga, este espacio de ventana que mencionaba recién la doctora. Como se dijo, se busca así crear un solo mercado de las comunicaciones donde converjan las empresas de cable, las telefónicas y las proveedoras de Internet, cuyo impacto cada vez es mayor tanto sobre su inserción en el público como en el tráfico y recientemente por su importancia incluso en la producción de contenido audiovisual. Netflix es tal vez el caso más cercano e ilustrativo, y con ella todos los desarrollos futuros previsibles que en este campo puedan aparecer tanto como fruto de entrecruzamientos tecnológicos como de la evolución de los dispositivos y aplicaciones digitales. La impronta puede resultar a todas luces atractiva desde la fascinante mirada de las TICs. Sin embargo, es necesario advertir sobre la dimensión humana de la tecnología y que en definitiva la discusión tecnológica en sí misma no existe si no es en términos de poder.
poder político y poder económico de quienes concentran y disponen de esas herramientas para generar y proveer contenidos. Sin duda es una discusión apasionante que de ninguna manera se agota ni por asomo en una ley o en un anteproyecto. No hay que desestimar, también en ese sentido, que en los últimos años se viene advirtiendo una tenue pero constante caída de las audiencias de la TV por aire, cable y satelital, y con ella esperan los especialistas una disminución del soporte publicitario, para migrar lenta pero tal vez inexorablemente a las múltiples opciones que ofrece la televisión a demanda a través de computadora, netbook, tablets y teléfonos. En ese sentido, la convergencia aparece como un fenómeno irremediable, pero también ineludible, sobre el que no solo hay que tomar nota, sino también legislar. Aunque, claro está, el gobierno tenga una misión preliminar, que es la de asegurar al menos la correcta y eficiente prestación del servicio de telefonía móvil, el traslado de datos y acceso a Internet, que lamentablemente en nuestro país todavía es un servicio caro, lento y segmentado. Asimismo, es importante señalar que este DNU que desguazó la denominada Ley de Medios no modifica otros aspectos centrales como son el deber ser del Estado en materia de comunicaciones, manteniendo la potestad de las universidades, los municipios, las provincias, sindicatos u otras organizaciones del tercer sector para acceder a licencias de radiodifusión, al igual que los pueblos originarios. Un dato que considero no menor, pues tenía en la anterior legislación una suficiente porción del espectro audiovisual garantizado, específicamente el 33% que recién se hizo referencia. Y aquí tal vez pueda hallarse una matriz de análisis respecto de una y otra legislación o de esta transición camino a una ley que debería ser superadora. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual gira en torno de la centralidad del Estado en sus distintos niveles como ámbito absoluto, regulador de licencias, espacios, espectros, aunque tal vez haya olvidado incluir normas de autorregulación respecto de la pauta oficial y la Ley de Acceso a la Información, por ejemplo. Y por otro lado, este DNU que la ha reemplazado, que sin olvidar las responsabilidades y obligaciones del Estado en la materia, propone una mayor apertura de las razones y necesidades del mercado, que más allá de la escasa incidencia que en este sentido tienen los medios públicos, es quien en definitiva va anticipando y de alguna manera condicionando el desenvolvimiento de la oferta comunicacional, hoy por hoy supeditada y atravesada además, como hemos dicho, por la variable tecnológica, una insoslayable dimensión sobre la que no se puede legislar políticas públicas en la materia si partimos del desconocimiento. Será interesante analizar y ver la conclusión de este proceso en ciernes para asimilar en una misma legislación lo mejor de ambas iniciativas, que la convergencia no solo sea tecnológica, sino también del cumplimiento de las necesidades e intereses de la sociedad, que no solo haya Estado, que no solo haya mercado, sino que en el medio estén plasmadas las expectativas del conjunto de los argentinos, sin declamaciones luego incumplidas, ni fallidos subrepticios disfrazados de bien común, pero escritos a medidas para disciplinar o favorecer, según sea el caso, a los amigos de ocasión de los poderes de turno. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación. Saludo a los otros panelistas y participantes del debate y la presencia de las autoridades nacionales y que el debate se federalice, algo que me parece muy bueno. Quiero hacer un agradecimiento especial a la presentadora que, como me conoce, pronunció bien mi apellido porque usualmente mi apellido se escribe Boulin. Entonces siempre me dicen, el doctor Bulín, el doctor Bowling, y usualmente va variando así la pronunciación. Lo dijo perfecto, pues Bulén, así que agradezco también el detalle de Laura. Yo me voy a referir en particular a algunos aspectos más bien relacionados con la libertad de expresión, haciendo primero un análisis de la ley de medios y de un poco de lo que pasó con la ley de medios, en primer lugar, para después hacer un análisis sobre a dónde creo que tendría que apuntar la regulación futura que están preparando en la comisión, que unifica las dos leyes, la ley de medios y la ley argentina digital. Pero primero quería
empezar con un pequeño caso que nosotros tenemos en nuestra ONG, en el CLAD, Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, de un periodista ecuatoriano, se llama Fernando Villavicencio. Él en un momento publica unas notas en un periódico chico de Ecuador diciendo que el presidente Correa y otros funcionarios habían recibido sobornos de empresas chinas para drilear petróleo del Amazonas. Resulta que el presidente Correa y estos funcionarios se enojan y le inician una demanda por un tipo penal que hay, le hacen una denuncia por un tipo penal que hay en Ecuador que se llama injuria judicial, que es que se produce cuando uno no puede probar en juicio la alegación que está haciendo. Obviamente, en un país en el cual la independencia judicial está severamente en duda, probar un delito de este estilo contra el presidente por parte de un periodista que trabaja en un medio chico es bastante complicado. Y a este periodista, Fernando Villavicencio, lo termina condenando en primera instancia, segunda instancia, y confirma a la Corte a 2 años de cárcel y a una multa de $150.000. 2 años de cárcel efectiva. Para que esto no se efectivizara, Villavicencio huye. Y no sé si les gusta John Grisham, pero ahí empieza una historia muy parecida a los libros de John Grisham, en la cual este periodista se escapa a la selva, lo recibe el pueblo indígena al cual él había ayudado con sus denuncias, porque era un pueblo que estaba ahí en el Amazonas, y el pueblo, Correa dice, lo voy a mandar a buscar con el ejército. El pueblo indígena, que son los Arayaku, dicen que vengan, que los vamos a estar esperando. Hay incursiones militares, etcétera. Villavicencio, para liberar un poco de presión, sale del pueblo indígena y queda 1 año y medio viviendo en el Amazonas, porque si volvía a la ciudad lo metían preso y él se consideraba de alguna manera un testimonio de la libertad de expresión en Ecuador. Bueno, gracias a Dios se cumplieron los 2 años, prescribió la pena y ahora está libre, trabajando de vuelta, pero ahora lo quieren ejecutar para que termine de pagar la multa de $150.000, básicamente por hacer una denuncia contra el poder. ¿Por qué me parece interesante este ejemplo? Porque creo que da un contexto sobre una situación de restricción severa de la libertad de expresión que se ha dado en Ecuador, que se ha dado en Venezuela y que también, aunque en menor medida, se ha dado en Argentina. Y la ley de medios, en mi opinión, tuvo ciertos problemas porque en buena medida era, creo, una ley contraria a la libertad de expresión. Hay un punto en teoría de la libertad de expresión que lo ha explicado muy bien un profesor de la Universidad de Chicago que se llama Jeffrey Stone, en el cual habla de la teoría de los pretextos. ¿Qué es la teoría de los pretextos? Básicamente dice, cuando un gobernante quiere restringir la libertad de expresión, nunca va a andar publicitando su motivo diciendo, efectivamente lo que quiero hacer es restringir la libertad de expresión. Lo que va a hacer es dar un pretexto. El problema que tiene esta teoría, o el problema que se enfrentan los jueces cuando están resolviendo casos de libertad de expresión, es si van a quedarse simplemente con las alegaciones que hace el funcionario o si van a indagar en el fin real que ha tenido la norma. Esto es todo un tema sobre estándares judiciales, etcétera. Pero hay casos que nosotros los podemos ver tanto en el sistema interamericano como en Argentina, de cómo funciona la regulación, cómo funcionan los tribunales a la hora de evaluar estos problemas de libertad de expresión. En el sistema interamericano, por ejemplo, tenemos un caso que se llama Ipcher-Bronstein, en el cual el accionista mayoritario de un canal que era crítico de Fujimori tenía un programa, ese canal, en el cual empiezan a divulgar noticias relacionadas
corrupción y el uso de servicios de inteligencia por parte de Fujimori y de su monje negro, que era Montesinos. Había dentro de la ley que regulaba las concesiones de canales de televisión una norma que prohibía a extranjeros tener mayorías accionarias dentro de los canales, dentro de las sociedades que tenían los canales, dueñas de los canales. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno de Perú alegó que Ibsen Bronstein en realidad no era peruano, sino que era un ciudadano israelí, con lo cual no podía tener la mayoría accionaria que tenía. Le intervinieron la empresa, le quitaron las acciones y terminó sin el canal, terminó sin la titularidad del canal, y obviamente apenas asumieron las nuevas autoridades bajaron este programa de investigación. Cuando Perú se va a defender ante el sistema interamericano, lo que dice es, mire, yo no violé la libertad de expresión, yo simplemente, siguiendo la normativa, le quité la titularidad accionaria porque no cumplía con la reglamentación legal. Utiliza un pretexto, esto es lo que quiero decir. Cuando en Venezuela pasa algo parecido con el canal RCTV, que es Radio Caracas Televisión. Las autoridades del gobierno venezolano empiezan a cooptar a través de amigos los distintos medios y queda un solo medio de comunicación crítico grande que era RCTV. Cuando llegaba el periodo de extensión de las licencias, para ver si se le daba una prórroga o no a RCTV, el gobierno de Chávez decide no dárselo. Se da la casualidad que en realidad era el único medio crítico que quedaba dentro de todo el espectro o dentro de todo el ecosistema de medios de Venezuela. Cuando el gobierno decide no prorrogarle la licencia, no dice, mire, yo le estoy no prorrogando la licencia porque en realidad usted es un medio crítico, sino que habla sobre que el plan estratégico es un modelo comunicacional inclusivo. Esta línea de acción busca democratizar y garantizar la pluralidad en el hecho comunicacional venezolano y establece la necesidad de activar la participación de los ciudadanos en el hecho comunicacional. Y empieza a hablar de todo el eslogan, que podríamos llamarle, de la democratización de las comunicaciones, que en sí, como título es interesante, pero que tiene que estar respaldado por acciones en la práctica. ¿Qué hicieron los jueces de la Corte Interamericana acá? Indagaron en el fin real que tenía la medida. No revisaron si la nacionalidad estuvo, quitarle la concesión estuvo bien o mal, sino en realidad si privar de la nacionalidad o no renovar la licencia constituía en realidad un medio para restringir la libertad de expresión. Y para eso hacen un análisis contextual muy interesante en el cual van encontrando declaraciones de funcionarios públicos en que dicen, vamos a callar a RCTV, vamos a callar el programa de Ibsen Bronstein. Hacen un análisis contextual interesante en el cual llegan a la conclusión de que estos actos habían utilizado el pretexto de quitar la nacionalidad o no renovar la licencia para callar una voz crítica. Ese era el punto central al que llega la Corte Interamericana. En el caso de la Corte Suprema Argentina, en el ultrafamoso y larguísimo caso de la Ley de Medios, la Corte usa un argumento distinto. La Corte declara la constitucionalidad de la Ley de Medios y dice, en realidad acá hay un tema de propiedad, no hay un tema de libertad de expresión. Y yo no me puedo meter en si acá hay contexto o no hay contexto, yo tengo que estar centrado en este caso, y yo en este caso lo que veo, dice la mayoría, es un tema de propiedad y no de libertad de expresión. Hay un párrafo textual que dice, la Corte, o el voto mayoritario, es difícil de
explicar cómo se compone ese voto mayoritario, porque tiene muchos distintas partes, pero dice, todo lo que se ha dicho sobre la ley y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación, perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materias de publicidad oficial. Por ejemplo, ahí dice, esto perdería sentido si en realidad no tenemos una ley de publicidad oficial. El problema, en mi opinión, es que la Corte ya sabía que no había una política pública en materia de publicidad oficial y la misma Corte, un año antes, lo había demostrado en el caso Perfil. Por eso me parece que el voto de Argibay es el que mejor entiende la situación al explicar bien el contexto en el que se daba esto y mostrar cómo en realidad la restricción en el tipo de propiedades cruzadas era una restricción indirecta a la libertad de expresión de una voz crítica. Segundo punto del pasado, que lo voy a hacer bastante corto. El AFCA funcionaba como un brazo ejecutor del Poder Ejecutivo. Había una supuesta conformación plural, pero que en realidad en la práctica no era tan plural. O sea, estaban funcionarios puestos por el Poder Ejecutivo, habían funcionarios puestos por las universidades, habían funcionarios puestos por el Congreso, pero en realidad si todos respondían a la misma orientación, la pluralidad del organismo regulador o aplicación de la ley de medios se pierde en buena medida. ¿Qué tenía de bueno?